Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Congregarnos, pero de eso se trata. Siempre cuando usted logra triunfar, vencer para congregarse e irse después ya, ¿verdad? Después de su culto a su casa, es una victoria que se le suma a cada uno. Capítulo número 13, estamos estudiando los temas escatológicos, es decir, los temas futuros. Y en este caso nos hemos quedado un poco ahí examinando algunos detalles de lo que es la gran tribulación. Creo que este es un cuarto tema, cuarto mensaje de lo que es el tema de la gran tribulación. Y vamos a continuar porque esto es importante que nosotros estemos conocedores de este periodo difícil que viene para este mundo. Capítulo número 13 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer el versículo número 5 en adelante. Cuando ya lo tengan me lo confirman con un poderoso amén. Incluso vamos a leer del versículo número 4. Y dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre en su tabernáculo y de los moradores del cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Cierre sus ojos, incline su rostro. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta oportunidad, Señor. Venimos delante de ti una vez más. Queremos pedirte, Señor, oración, Señor, para que tú bendigas a nuestro hermano Pérez, Señor, que tú lo saques adelante en el nombre poderoso de Jesús. Aquí hay otra nota, Dios, por Jessica, te la ponemos en tus manos, por Alba, por Verónica, Dios mío, por Madgob, te lo ponemos también en tus manos. Que usted sea propicio, Padre, en el nombre de Jesús. Por la hermana Perlera, se la ponemos en tus manos. Por la familia Urrutia, Señor, por la familia Hernández, en el nombre de Jesús. Familia Cornejo, Señor, en el nombre de Jesús, por cada uno de ellos te los ponemos en tus manos. Yo levanto esta nota, sea usted propicio, glorifique su nombre. Ayúdeme a hablar, hermano, levante su mano, dígale: Señor, sea usted propicio. Aquellos que están pasando por un momento de prueba, Señor, sabemos que muchos hermanos que estamos acá en este momento y los que nos ven muchos a través de la web, Padre, están pasando por muchos momentos difíciles, pero en esta hora, Dios, suplicamos tu misericordia. Te pedimos que nos ayudes. ¿A dónde vamos a ir, Padre? Si solo tú eres el Dios que puedes compadecerte del necesitado. Aquí acudimos, a ti apelamos, a tu misericordia. Dígale: Señor, deme una respuesta. Dígale: Señor, deme esa salida. Necesito esa salida. Levante sus manos, orémosle al Señor, hermanos. Aquí estamos delante del Rey. La Biblia dice que donde está Él no falta nada. Aquí está Él. Donde están dos o tres, dice su palabra, lo recibimos, Señor. Aquí están estas cartas, aquí están estos papeles, aquí están nuestras cuitas, aquí están nuestras necesidades. ¿Y qué te vamos a dar, Señor, si eso es lo que nosotros tenemos? Quejas y necesidades. Ayúdame, ayúdanos, ten misericordia. Así como aquella mujer griego-fenicia que le decía: ayúdame, Señor, ayúdame. Así como aquel
aquel oficial romano que pidió tu misericordia. Señor, hoy, esta noche, aquí se repite la historia. Aquí estamos pidiendo tu misericordia. Ayuda a esa familia, ayuda a esa madre que ha perdido a su hijo. Ayuda, Señor, a esa pareja que está en problemas. En el nombre poderoso de Jesús tomamos victoria. Desarmamos y desarticulamos al diablo y a sus demonios por el poder de esa palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos a la vez, Señor, que nos traigas tu consejo, que nos hables a través de tu santa palabra, por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Jesús, a ti gloria y la honra. Gracias, amén y amén. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos. Gloria a Jesús. Aleluya. Como ya habíamos mencionado, que estamos tratando la manera de ahondar un poco más con respecto a este tema de lo que es la gran tribulación. Ya hemos venido mencionando o estudiando algunas partes o algunos eventos que por supuesto se van a desarrollar en ese periodo que comprende 7 años, que se divide, decíamos, en 3 años y medio cada periodo. 3 años y medio, que es el inicio de ese periodo, que aparece el anticristo, como ya hemos venido diciendo, que es un personaje que, dada las situaciones y todo lo que nosotros estamos viviendo en estos días, asumimos que ese personaje ya está en acción. Lo que no sabemos es quién es, y por otro lado no sabemos también en qué momento es que va a entronizar en un aspecto político, en un aspecto de liderazgo, pero nos aventuramos a decir que ya ha de estar en escena, ya ha de estar por ahí. Si no es un niño ahorita, es un joven, o será un adulto, o será ya un político que está en acción. Pero la cosa es que va a haber esa sorpresa. Pero usted no se preocupe, porque nosotros seguimos sosteniendo que la iglesia del Señor, de un amén, la iglesia del Señor, la iglesia del Señor, antes que inicie ese periodo de 7 años, que es el que Jesús dijo, habrá tribulación cual nunca antes ha habido en esta tierra. Es decir, lo más terrible. Aquí han habido terremotos, aquí han habido maremotos, aquí ha habido guerras, ¿verdad? Yo estaba viendo un poco de lo que es la guerra de la masacre, lo que hizo Hitler, y bueno, lo que han venido haciendo los emperadores romanos con respecto a la persecución de la iglesia. Son cosas horribles. Yo leía algo que, por ejemplo, Nerón, una de las torturas era envolver a los cristianos en pieles de animales y se los tiraba a los leones. De esa manera hacía. Por otro lado, hacía torturas de que untaba de brea a los creyentes y les metía fuego, y eran antorchas prendidas como diversión para el emperador Nerón. Es decir, son cosas espantosas, como abrirle el estómago a las mujeres que estaban como diríamos, embarazadas, y meterle gatos vivos y así que se murieran en esa condición. Cosas horribles, torturas espantosas, etcétera. Pero que lo que va a suceder en la gran tribulación, como el Señor lo dijo con letras bastante interpoladas, tribulación que nunca jamás ha habido. Es decir, no ha habido un espanto, un dolor como lo que sucederá. Pero como decía hace un momento, no hay que preocuparnos en el caso de nosotros como iglesia, porque seguimos sosteniendo lo que la palabra dice. Y la palabra nos dice que la iglesia
ya Cristo pagó por ella. La iglesia, la palabra nos dice que nosotros suena la trompeta y que nos vamos con Dios, y que es a partir de ese momento cuando encroniza lo que es este periodo terrible, y que ya mencionábamos que el inicio es, de una manera, se presenta el anticristo pacíficamente, se presenta como el hombre que tiene la solución, que tiene la salida para la situación en la que nosotros estamos muy conocedores que está este sistema mundial. Es un sistema que está colapsando en todas las áreas, pero que, bueno, viene ese periodo de 3 años y medio, que es el que resuelve aparentemente la situación, y que dentro de ese periodo, decíamos, hace Israel, al ver que ese es el hombre extraordinario, el superhombre, asumen que es el anticristo, hacen con él un pacto, y decíamos que probablemente ese pacto, o en ese espacio, es donde se permite el que los judíos construyan el templo, porque hacíamos ver el jueves que los judíos, aun cuando tienen todo ya preparado para poder armar el templo y hacer sus sacrificios según ellos como lo hacían antes, no es posible en este tiempo por el hecho de que que se inicie una tercera guerra al querer tocar lo que es ese templo o mezquita, le dicen, que es justamente donde estaba o donde era el templo anteriormente, y que ahora es una iglesia, una mezquita, un templo de línea musulmán, y que esos tienen una gran adoración por ese lugar, y que sería imposible que esto se pudiera dar ahorita. Decíamos que una salida es que Dios genere un terremoto y que se deshaga eso, o por otro lado está esta salida que es el pacto que hacen los judíos, y que en ese intervalo puedan negociar de que se construya el templo. Y entonces decíamos que cuando a la mitad de la semana se supone que ya el templo está construido, y es ahí donde estuvimos diciendo que el anticristo entonces dice: mire, yo no soy ningún pacificador, yo lo que soy es Dios, y tienen que adorarme como Dios. Y lo que leíamos en Tesalonicenses, que ya pasamos por ahí, y dice que se sienta el inicuo y exige y pide adoración, ¿verdad? Es ahí donde los judíos, como judíos que son y como celosos que siempre se han mostrado y se han destacado en todo su desempeño, nosotros leemos y ya leíamos que es ahí donde ellos no aceptan que este sea el Cristo. Ya lo habían aceptado por la manera como los pudo involucrar o los pudo convencer, pero cuando él les dice: yo no soy Dios, yo soy el diablo y tienen que adorarme, es ahí donde ellos no aceptan una adoración, porque el pueblo judío tiene una característica y es encomiable, que es que ellos, hermanos, son fieles adoradores del verdadero Dios. Ellos jamás, claro, en este caso fue un engaño por la manera como entró el anticristo. Ellos pensaron que era el Cristo que las escrituras del antiguo pacto anunciaban que iba a venir. ¿Y cómo es este asunto? Ya decíamos, en el sentido de que, bueno, ellos todavía siguen esperando al Cristo, y nosotros ya tenemos 2000 años de ya disfrutar de Cristo, o de que Cristo ya vino, y nosotros más bien ya no lo estamos esperando como en esa oportunidad que vino, sino que estamos esperando en esta segunda venida, donde Él viene a resucitar a los muertos en Cristo, y a los que están en Cristo y están vivos, a transformarlos y llevárselos para el cielo.
Mientras ellos todavía están esperando, están totalmente lejos, pero ya nosotros lo hemos dicho y lo hemos aclarado que, bueno, eso permitió la ceguera de ellos para que los gentiles, que en este caso somos nosotros, pudiéramos ver sido alcanzados por la bendita gracia del Señor. Entonces decíamos que es ahí donde se desata la terrible persecución, ¿verdad? Y por eso leíamos este versículo que aparece acá como base del estudio, el versículo número 4. Y adoraron al dragón, es decir, esto que adoraron al dragón es las muchedumbres, las gentes que adoraron al dragón. Acuérdense que el dragón, ¿quién es el dragón? El dragón es Satanás, que cayó aquí en la tierra, ¿verdad? Y al haber caído a la tierra, es ahí donde leíamos que dice, se lamentan de los moradores que están en la tierra. Al caer el diablo acá en la tierra, es en este entonces cuando caerá literalmente en la tierra. Ahorita ya decíamos que Satanás, el dragón, el diablo, como nosotros lo conocemos, está en el aire, como dice Pablo a los Efesios, que dice, cuando habla de que nosotros no tenemos lucha con carne ni sangre, sino contra potestades del aire. Es decir, en esa parte es a donde está ubicado Satanás. Pero en este entonces es totalmente ahora derribado en su totalidad, literalmente a la tierra. Y este dragón, dice en este versículo que nosotros leíamos acá en el versículo 4, dice, le da, dice, autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, es decir, él le transfiere autoridad al anticristo, que es la bestia. Y entonces, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También, ahora vemos el verso número 5, también dice, se le dio, dice, boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Cuando estamos hablando en este sentido, que dice el versículo número 5, que también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió, dice, su boca en blasfemias. Es decir, cuando esto es estando ya en el templo contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió, vea aquí, ahí ya en el 7, hay ya una manera diferente de ver. Y dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones. En este versículo 7 ya estamos ya en la última etapa de la semana, es decir, ya pasamos a la segunda etapa, y es acá donde la cosa se vuelve más terrible, como ya lo hemos venido diciendo, y haciendo memoria de las palabras que dijo el Señor, tribulación cual nunca antes ha habido, y se le permitió hacer guerra contra los santos. En este caso va a haber, primeramente, usted se pregunta, ¿y a qué se refiere a los santos? Bueno, se refiere, hermanos, que en este periodo van a haber judíos que en verdad aquí pueden entrar los 144,000 judíos, y pudiéramos atrevernos a decir de muchos otros gentiles que de alguna manera no tomaron muy en serio lo que era esto de la venida del Señor o de la vida espiritual, y probablemente porque la Biblia también lo sostiene, que de muchas naciones, ¿verdad?, habrán personas temerosas a Dios en este periodo de la gran tribulación. Y entonces cuando dice se le permite que haga guerra contra los santos y vencerlos, es decir, en este particular
nos focalizamos específicamente a Israel, ¿verdad? Y podemos decir que estaríamos hablando de este grupo de los 144,000. Acuérdense que la Biblia dice que los vence. Es decir, en este tiempo ya no hay evangelio. En este tiempo ya no hay predicadores gentiles de alguna manera. En este tiempo es totalmente difícil hablar de Dios. Es difícil mantener la fe. Es un tiempo de angustia, es un tiempo de dolor, primeramente para Jacob, como lo dice Jeremías, pero para toda la humanidad, porque aquí dice, hermanos, se está involucrando, dice, a todas las tribus y pueblos. Es decir, que el ataque, la agresión del anticristo con los poderes que le ha dado el dragón, ya estando acá en la tierra, es contra los santos y contra todos los hombres y con todos los seres de la tierra. Es decir, una persecución terrible, una persecución, primeramente, el que hable de alguna pizca de Dios, este ya está muerto, este ya está para ser torturado, para ser perseguido y encontrado donde, hermanos, donde sea. Porque acuérdese que en esto no solo opera la inteligencia de este anticristo, de este personaje, de este inicuo, sino que hay poderes sobrenaturales también que se mezclan con todo eso, y es totalmente imposible que en el particular los santos puedan subsistir en un imperio o una persecución de esta naturaleza. Y llega a todos los pueblos. Es decir, es una guerra, es una persecución, es una mortandad en todos los pueblos, en todas las naciones. Y vea lo que dice el versículo número 8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí nosotros vemos que como de eso padece el diablo y tiene este síndrome de que le adoren, aquí todos le adoran. Es decir, todos de alguna manera obligada, de alguna manera por sobrevivir o porque quizás, bueno, en este tiempo también hay que aclarar que no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desde el momento que la iglesia se levanta, también el Espíritu Santo se levanta con la iglesia, porque el compromiso del Espíritu Santo en esta tierra es, hermanos, llevar a la novia. Esta es la figura aquella que hemos visto en alguna ocasión, en el caso de Eleazar, el criado de Abraham, que fue a buscar esposa allá a la tierra de Parán Aram, y hasta que la encontró, ¿verdad? Isaac tenía 40 años y el criado fue, encontró la novia y se la trajo. Y nosotros leemos ahí en el libro del Génesis que estaba Isaac meditando en el campo cuando venía Eleazar con la novia. Se tapó con velo la novia, en este caso sería Rebeca, ¿verdad? Y bueno, esa es la figura de la iglesia y es la figura del Espíritu Santo. Entonces, de alguna manera eso es. Entonces el Espíritu Santo se va con la prometida, damos un amén, porque Cristo desarrollará o celebrará lo que nosotros conocemos como la boda del Cordero, que también aquí está en la Biblia, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo va con la prometida y se le entrega al hijo del amo, que es, en este caso sería Dios, ¿verdad? Entonces sí, hermano, entonces no va a haber Espíritu Santo. Van a haber manifestaciones esporádicas del Espíritu Santo, específicamente en la tierra de Israel. Entonces eso nos permite pensar que ¿por qué es que la gente entonces adoran a la bestia siendo lo que es? Bueno, no hay ahora Espíritu Santo, no hay quien los sensibilice, no hay, porque muchas veces nosotros, porque no, a veces
tenemos un poquito de meditar de qué manera es que opera el Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, si nosotros no tuviéramos la manifestación del Espíritu Santo con nosotros, y el que nos guía, nos consuela, gime por nosotros, y etcétera. Si no fuera esa intervención del Espíritu Santo, ya lo hemos dicho, primeramente no pudiéramos ser creyentes, jamás, porque en nuestra naturaleza caída no podemos, hermanos, definitivamente mantenernos en pie. Por eso es que ese es el trabajo del Espíritu Santo. Él es el que nos motiva, Él es el que nos impulsa, Él es que cuando estamos desanimados nos dice vamos para arriba. El que nos toma de su mano, porque es el Eleazar que quiere llevar la novia al Cordero. Y entonces en este caso y por otro lado, si nosotros sentimos ese deseo de venir a la iglesia, de leer la Biblia, de servirle al Señor, esa parte también es del Espíritu Santo. Él pone, dice la Biblia, el querer y el hacer. Damos un amén. Entonces, eso que usted siente, que siente la presencia del Señor, es la manifestación del Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo ya no está en esta tierra, van a ser, hermanos, piedra los hombres. Van a ser, hombre, el mundo se va a volver un mundo que ya casi lo está, un mundo humanista, un mundo relativo a más de lo que está, un mundo que siempre lo que ha pedido es palpar para creer. Pero como ahí tiene un personaje que hace cosas extraordinarias, entonces con buena razón, en este caso se los atrae a todos y todos le adoran, ¿verdad? Pero vea qué situación, por ejemplo, y le adoran todas las naciones de la tierra cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Quiere decir que aquí no están los que el Señor ya inscribió en su libro, porque nosotros, como ya lo hemos venido sosteniendo, basado en la palabra del Señor, que nuestra salvación no es una salvación por ahí de casualidades, que nuestra salvación no es una situación de que no tiene un sustento ya predeterminado. Nosotros ya suficiente hemos hablado de que desde el momento cuando, por ejemplo, hemos visto algunas porciones bíblicas en Efesios capítulo 1, que dice que Él nos conoció allá desde antes, ¿verdad? Y nos escogió para alabanza de su nombre. A los que amó, a esos predestinó. Es decir, ya estábamos en el libro de la vida. Damos un amén. Y de ese libro de la vida nadie nos puede borrar. Entonces esos son, hermanos, los que no están escritos en el libro de la vida, son los que están adorando a la bestia. Hermanos, esto creo que debe de ser para nosotros motivo de gozo, de alegría, de proyección. Esto debe de ser motivo para decirle mucho al Señor lo que le amamos y lo que estamos dispuestos a hacer por Él. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de los que Dios ama y tiene misericordia. ¡Aleluya! Damos un amén, iglesia. Quiero que leamos en Zacarías, trasládese al libro de Zacarías, y vamos a leer en este libro de Zacarías el capítulo número 13, donde también estos versículos están incluyendo lo que es esta segunda fase de la semana de Daniel, la segunda parte. En este capítulo número 13, versos 8 y 9, ya lo tenemos, el 13, 8 al 9, vamos a leer. Dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. ¿Y qué más dice? Y se perderá más la 1/3 parte de ella. En el fuego a la 1/3 parte, y lo fundiré como se funde la plata,
y los probaré como se prueba el oro, e invocarán mi nombre, y yo les oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Damos un amén. Aquí lo que nosotros estamos viendo es que en esta persecución al anticristo se le permite, hermanos, destruir, como leemos acá nosotros, una tercera parte de los hombres. Es una guerra, es una persecución, es una mortandad que se va a dar en este planeta, una mortandad espantosa. ¿Está conmigo, iglesia? Y eso es lo que vemos acá, que las 2/3 partes de los hombres serán, hermanos, exterminados, como nosotros lo estamos leyendo acá en estos versículos. Entonces, en este caso, cuando habla el Señor que va a meter a esta cantidad, a una cantidad de gente al fuego, está hablando en este caso a Israel. Acuérdese que el trato específico ya en este entonces ya no es con los gentiles, ya no es con la iglesia. La iglesia ya pasó a la historia. En este momento o los tratos de Dios o las manifestaciones de alguna manera del Espíritu Santo hacia la tierra es con el pueblo judío. Y por eso es que en el versículo 9 dice: y meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Está hablando de angustia, está hablando de dolor. Solo tenga usted una idea de qué manera es que se prueba el oro, de qué manera es que se prueba la plata. Está hablando específicamente del remanente de Israel, porque el remanente será salvo, dice la Biblia. Damos una vez. Entonces, en este caso, por eso es que Jeremías dice: ay de los días de Jacob, días terribles. Entonces, en este caso, tenga usted una idea, o tengamos una idea, que cuando el Señor habla con estas frases de probarlos como plata, ¿verdad? Por eso es que el proverbio dice que la plata es para la hornaza. Es decir, era un fogón, era una fragua para probar la plata, y para el oro que no se diga. Es decir, este remanente de Israel en esta segunda fase de la semana de Daniel va a ser pulido, va a ser angustiado. Por eso es que el Señor decía: ay, porque vienen días en los cuales Jacob, dice, lamentará. Y aquí dice: y me dirán, en este entonces le van a mencionar al Señor, le van a decir: Dios mío. Pero como nuestro Dios es un Dios de misericordia, ¿cuántos saben que nuestro Dios es un Dios de misericordia? Entonces, en este caso dice, Él les contesta también. Por eso es que, hermanos, nosotros no podemos y tenemos que ser prudentes con respecto a Israel, porque bueno, lo que Israel ha hecho ciertamente es algo inaudito con respecto a haber crucificado al Señor. Pero viene el momento cuando el Señor tratará de una manera directa con ellos, y en este periodo es donde lo amargo de Israel se va a manifestar. Y entonces es ahí donde también vemos ahí lo que dice cuando Él contesta: pueblo mío. Es decir, siempre el Señor. Por eso dice que al que ama lo castiga. Damos un amén. Entonces, en este caso es su pueblo. Israel sigue siendo su pueblo, aún con todos sus desmanes, pero es su pueblo. Y en esta angustia que Él los está probando, porque acuérdese que al cielo no entrará cosa inmunda. Amén. Acuérdese que en este caso estos que aparecen acá no han adorado a la bestia, porque los que adoran a la bestia son aquellos que no están escritos en el libro de la vida. Entonces, en este caso no le adoran ellos, pero no se libran de lo que es la angustia. Decíamos el jueves que bueno, es una situación sobre Israel que
Israel o la nación así entera huye a los desiertos, a esa parte escabrosa que decíamos, como es esa ciudad que es una ciudad fantasma ahorita, y que ahí está la ciudad de Petra. Es una ciudad de lugares montañosos, difíciles para entrar, y que el anticristo se supone que persigue a la mujer a esa parte, pero dado el terreno escabroso, los tanques y todo esto, no le es posible poder, pero claro que es el cuidado de Dios. Acuérdese que dice que Dios los lleva en alas de águila. Damos un amén. Y los lleva, ahí está la mano de Dios. Ahora vamos a ver, esto es parte ya de la segunda mitad de la semana. No sé cuántos van a estar ahí, den un amén los que van a estar ahí. No, hombre, usted se va conmigo antes de todo eso. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Señor de la gloria. Aleluya. Vamos a trasladarnos al mismo capítulo 13 y vamos a leer el versículo 16 al 18, corriendo, 16 al 18 de el libro de Apocalipsis. 16, ahí en el versículo número 16 viene y dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, ¿qué dice ahí? Se les pusiese ¿qué? Una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí viene el momento, y vamos a leer hasta el 18. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, el nombre de la bestia o el número del hombre, que es el número del hombre, que es el 66, el verso 18. Aquí hay sabiduría. El que entienda, el que tenga entendimiento, dice: cuente el número de la bestia, pues el número de la bestia o del hombre su número es, dice, 666. Es decir, ese es acuérdese que en estos términos de números, el número 7 es número de perfección. Ese es el número de Dios. El número 6 es el número de hombre. Entonces, en este caso, primero vemos que viene el periodo o los meses cuando el anticristo va a marcar a todos los hombres de la tierra. Aquí lo dice este versículo número 16. Y hacía, dice, que todos, pequeños y grandes, ricos, pobres y libres y esclavos, se pusieran la marca en la mano derecha o en la frente. Viene ese periodo donde el anticristo va a marcar. Les decía, no sé cuál es la institución que, por ejemplo, en cada país que se desenvuelve en sus asuntos políticos, en sus asuntos fiscales o de controles. Cada país tiene el deber y el compromiso, pactos internacionales, de estar actualizando el número de los que viven en cada país, de los que están muriendo y los que están naciendo. Entonces quiere decir que todos en sí estamos registrados, decíamos un día de esto, estamos registrados en esa computadora que está en Bruselas, que dice que la gente le llama la bestia, así literalmente, por el hecho de que esa computadora cubre 3 o 4 pisos de un edificio, y en ese sentido se le ha llamado la bestia por lo grande que es. Ahí tienen todo la información de todos los hombres de la tierra. Aproximadamente ahorita hay un promedio, se dice, de 6,000 millones, no 6 millones, 6,000 millones de habitantes en lo que es el planeta. Entonces todos esos están ya registrados en ese archivo. Ahora, el anticristo, hermanos, todo esto ya lo viene trabajando. Es decir, este sistema del mundo viene preparando el terreno para el anticristo. Cuando viene el momento de sellar, entonces ahí no se escapa nadie.
Ahí no se escapa nadie. Es decir, viene a implementar el sello, y eso es como para garantizar que que a quien se les pone el sello, esa es propiedad de él, ¿verdad? Entonces, ahora hay una situación, vaya, imagínese usted, por ejemplo, ahorita hay algunos ensayos en Estados Unidos, en algunos estados. Se está diciendo que ya están implementando este asunto. No podemos decir que es ya el asunto del sello. Son ensayos que el anticristo o el sistema del diablo, acuérdese que esto lo maneja Satanás. Este es un sistema diabólico. ¿Está de acuerdo? Que soy un amén. Entonces están haciendo como las pruebas, así como cuando hay votaciones, que hacen unos ensayos antes de que llegue la votación completa. Entonces están haciendo ya en muchos estados en Estados Unidos, y en otros países europeos están haciendo ya prácticas. O sea que esto ya está, hermanos, como dijo alguien, ya este arroz ya se cocinó. Damos un amén, iglesia. Entonces, en este caso, el que van a sellar a todos. Ahora, van a haber personas que no se van a dejar sellar, y en este caso van a ser algunos, y van a ser muchos sin duda, aquellos que dependen del pueblo gentil o de los que no son judíos, y que, bueno, saben, porque supóngase, voy a decir esto, voy a ir cerrando con esto. Supóngase que usted está en esta clase, usted está escuchando esto, usted está y ha venido escuchando mucho de esto, y de alguna manera, aunque imperfecta o perfectamente, no estamos ignorantes de esto. Nosotros estamos conscientes de que esto ya lo sabemos, y suceda que algunos de nosotros nos quedamos. ¿Cuántos se van a quedar? Sucede que algunos de nosotros nos quedamos. ¿Nadie se quiere quedar? Yo creo que la mayoría, porque todos, solo poquitos dijeron amén. ¿Cuántos se quieren quedar, hermanos? No, ¿verdad? Entonces vamos a cantar al final: yo no me quiero quedar, ¿verdad? No, pero sí van a haber, definitivamente van a haber creyentes, sin duda, que se van a quedar. Para eso va a ser, como están conscientes y conocedores de esta realidad, de que el que se deje poner el sello, ese ¿de quién es? Del diablo. Ese ya le pertenece al diablo. Pero yo me lo voy a borrar. No, ya eso es otra cosa, hermano. Ahí acuérdense que este asunto es asunto. Y Satanás, el anticristo, esto lo va a llevar bien sistemáticamente a que nadie, de acuerdo a cómo está el registro, así va a estar llamando en todos los países, porque él es el que va a gobernar y va a tener sus súbditos en todos los países. Y la orden, séllemelos. Y son aquellos que por alguna razón, o por descuido, o porque siempre sucede que a veces queremos ver para creer, y muchos, aun cuando estamos dentro del plan de salvación, nos confiamos. Hay mucha gente, y eso no lo podemos negar, que el día del rapto van a haber muchos creyentes que lamentablemente se van a tener que quedar, porque no perfilaron su vida de acuerdo a como el Señor nos había encomendado. Siempre, eso así está, siempre en el tiempo. Acuérdese que el caso de Lot, por decir algo, a Lot tuvieron que agarrarlo a la fuerza y sacarlo, porque estaba tan empeñado en Sodoma. Y caso de la mujer de él, que es así, que no pudo sobrevivir porque la ambición la ató. Pero ¿qué diríamos? Entonces, en este caso, hermano, entonces hay una segunda vuelta. Bueno, según la Biblia habla de que de todas las naciones van a haber santos, van a haber personas, y entonces asumimos que van a haber de esos santos. Se refiere también a no solo a los judíos, al remanente judíos, sino a gentiles también. Pero fue porque en verdad ellos se confiaron. Por eso es que en este asunto, hermanos, esto no es recomendable
de que un creyente con el conocimiento, con una Biblia, con profecías, con todo lo que el Señor ha venido haciendo con nosotros y con toda la iglesia en su recorrido, es una lástima que uno se confíe, es una lástima que uno no le ponga atención a esto, es una lástima que uno tenga que ver para creer. El justo, dice la Biblia, por la fe vivirá. Damos un amén. Entonces, esas gentes, esos que van a ser sin duda también muchos, y muchos que eran, pero que no eran, esos sí no tienen esperanza, ¿verdad? Porque también hay ese fenómeno que habemos dentro de las iglesias, siempre han habido, como lo hubo en los 12 discípulos. 12, parecería que los 12 estaban entregados, había uno que no. Damos un amén. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que nadie que conozca que el que se deje sellar le pertenece al diablo, ese creyente, o esos judíos ahora ya mesiánicos, ahora creyentes en Cristo, jamás se dejarán sellar. Entonces, fíjese la regla que pone ahí. Dice que el que no tiene el sello no puede comprar ni puede vender. Dicho de otra manera, no puede accesar a la comida. ¿Qué es lo que va a ser o cuál van a ser las actitudes de aquellos verdaderos creyentes o no verdaderos, de aquellos creyentes que se confiaron? Porque los verdaderos creyentes, los que siempre están viendo, los que siempre están a la expectativa, esos suena la trompeta y los muertos resucitan y los que están vivos son transformados y juntos volamos con Dios al cielo. Damos un amén. Pero esos que se quedan, ¿cómo será para ellos? ¿Cuál será este panorama triste, hermano? Porque primeramente ya no va a haber iglesia, no van a haber Biblia. Usted, el que tenga una Biblia, ustedes se recuerdan antes, los que tienen algunos añitos atrás, cuando aquí se hablaba del comunismo. ¿Se recuerdan? Hablar del comunismo. Venía la guardia, venía la policía de Hacienda y escarbaba a ver si había resquicio. Yo me recuerdo a un amigo porque hizo unas camisetas, él era fabricante, hizo unas camisetas y le puso la gorra del Che Guevara. Ese hombre lo colgaron los guardias, lo terminaron de matar. Algo así va a venir siendo el que digan tiene una Biblia, dicen que es cristiano, dicen que se congregaba en una iglesia. ¿Y cómo va a ser? ¿Y cómo va a ser la gente? El punto es que está consciente que si se deja poner el sello ya no es de Dios. Entonces esa gente va a luchar, esa gente va a sufrir. Damos una amén. Esa gente, cuando estén los niños muriéndose, cuando estén muriéndose de hambre, van a ir a la tienda, van a ir allá. El amigo, tal vez las primeras le podrán ayudar, pero no siempre, porque nadie se va a querer arriesgar. Porque, hermanos, es pena de muerte el poder asistir o ayudar a un creyente, a alguien que se ha quedado. ¿Y cómo va a ser para vivir? ¿Cómo va a ser para comer? Si dice que no puede comprar ni vender. O sea que es como dicen aquella institución que mata vivo a la persona, al que está endeudado, ¿verdad? Civilmente lo deja muerto. Entonces nosotros, o sea, las personas que queden como hombres van a querer subsistir. ¿Y qué van a hacer? Esa es la persecución. Van a huir, va a haber que morirse de hambre si es que verdaderamente son creyentes. Pero si son de esos medios cuatrojos, no, van a decir yo no voy a aguantar de todo modo. Y como por ahí va a venir, como por ahí siempre viene, acuérdese que el Satanás es astuto. Siempre hay promociones y en las televisiones y en todo esto va a haber una manera de suavizar la cosa, y le van a decir si solo es un sellito, si no es para tanto, si ustedes siguen igual. Entonces, si nada más, pero por eso con letras grandes y con grandes gritos aquí se predica la palabra del Señor. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un amén, iglesia.
Solo es un sellito y usted se va a dejar morir, va a morir usted y sus hijos y la gente bien tranquila. Mire qué gordo está aquel. Y usted ahí que no se quiere dejar poner si ni se mira, porque no se sabe si se va a ver o no, más bien ni se va a ver. Va a ser una cosa electrónica, un chisito que le van a meter en algún lado a la gente. Y por esto se va a morir usted, si esto no es nada. Y viene la promoción de que esos que se fueron, que dicen que se fueron, esos son los platillos. Y por eso es que hay iglesias de los ovnis en todas partes que están promoviendo que vienen los extraterrestres a llevarte. Son los extraterrestres, pero aquel que sabe, que ha comido Biblia, hermanos, que ha estado debajo de la presencia del Señor, sabe que no son platillos, sabe que este asunto no es un chisito, que no es un sellito, sabe que es pertenencia del diablo. Esos prefieren morirse. Esos, hermanos, damos un amén. Por eso es importante que sigamos estudiando estos temas escatológicos, porque son temas que serán una realidad y no creo que falte mucho tiempo. El Señor está a las puertas. Que Dios nos ayude. Pónganse de pie, levante sus manos. Padre, te damos gracias, te pedimos que nos ayudes, Dios, a mantenernos firmes, pues eso es lo que tú siempre nos has recomendado a través de tu palabra, que nos mantengamos vigilantes, que no estemos desapercibidos. Yo te pido por esta iglesia que todos estemos pendientes, Señor, que todos estemos tratando la manera de caminar por el sendero estrecho, por ese sendero establecido. Bendiga, ayúdenos. Sabemos que muchos hermanos han dado paso atrás. Si usted quiere reconciliarse esta noche, hermanito, yo le invito a que venga aquí adelante. Voy a orar por usted. No se esté arriesgando. Usted no sabe si esta noche. Hemos finalizado nuestro poderoso culto. Queremos hacerte la cordial invitación a ti para que te entregues a Cristo. Lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos y repite conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. A partir de ahora quiero ser un hijo, una hija tuya. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, ya eres a partir de ahora un hijo, una hija del Señor. Será un gusto poder atenderte. Llámanos a los teléfonos, a las direcciones que aparecen en la pantalla. Estamos acá en Misión Evangélica El Remanente. Si estás en alguna parte del mundo, llámanos. Tu hermano y pastor Luis Salas Bakis quiere atenderte. Bendiciones.